¿Cuánto tiempo, José? Por 13 años. 13 añitos ya. De psicólogo y pastor, ambas cosas. Yes. Mira qué bien. Tú estás en Coamo, Puerto Rico, en la montaña hermosa de este país. Eso es correcto. Allí, gracias a Dios, y retornando a casa hace un tiempito que no estábamos por acá. Qué bueno. Oye, viniste con guardaespaldas hoy. No, vine, como dicen allá, vaqueado y ready para estar, ¿verdad? Compartiendo con ustedes, ¿verdad? Toda esta discusión. Siempre nos hemos mantenido al tanto de lo que están haciendo. Le dije a Juan Carlos desde el día 1 que comenzaron con las ideas de las entrevistas a los pastores, que yo tengo que agradecerle a Nueva Vida el haberlo hecho, porque sí, desde el día 1 que se hizo el primer foro donde estuvieron, desde ese día 1 vimos un cambio en la marea. Ya habíamos algunos pastores que nos habíamos movido en unos procesos, pero desde ese día fue una cosa increíble. Se rompió el hielo ese día. Se rompió el hielo y como ven, pues estamos ready, disponibles, no solamente para hacer ¿verdad? Vocales en unas cosas, sino también activistas en otras. Yo creo que esa palabra es la que mejor describe lo que estamos haciendo últimamente. Como diría la buena amiga, la doctora Angie González, pues ya somos muchos los que estamos saliendo del closet político donde estábamos metidos, sin ningún tipo de reserva. Y aparte, ¿verdad? Como dice Juan Carlos, de ser psicólogo y pastor, allá en Coamo, pues presidimos una unidad pastoral desde hace un par de años. Y hace varios meses, cuando empezó este proceso de organización del Proyecto Dignidad, nosotros fuimos parte del mismo. Desde el día 1 estuvimos haciendo desde el día que nos reorganizamos el distrito de Guayama, ese día 1 estuvimos allí. Quiero mandarle saludos a nuestro presidente Javier Concepción, un extraordinario hombre de Dios. Ese hombre ha estado con nosotros corriendo, y desde el día 1 estuvimos en ese momento, y tan pronto la pandemia lo permitió, dimos un paso al frente. Y hablaba con Juan Carlos al respecto. Desde ese mismo día, básicamente desde el día de mi cumpleaños, dije, no, yo tengo que caminar, tengo que hacer otra cosa. Y ese día nos convertimos en el comisionado electoral del precinto 75 en Coamo por el Proyecto Dignidad. Ya mismito vamos para allá. Yo quisiera empezar, José, porque estoy viendo gente joven. Yes. Vienes con gente joven. Sí, no, hay gente elegante. Y aquí el caballero que está a mi lado, que estamos más o menos fluyendo ya en el 5º piso. Amén. Hace falta la experiencia y las canas. Sí. ¿Qué ha habido? Mira, acá nos ha motivado para estar aquí, para romper hielo, porque aquí hay distintas denominaciones, ¿cierto? Para ¿verdad? Y quiero pedir disculpas de haber empezado con eso. Es que veníamos ahora en el camino, como decíamos ahí. Tranquilo, papá. Y estamos, se encuentra conmigo, justo aquí a mi lado está el pastor Fernando Castellano. Él es el pastor rector. El micrófono para que se vea lindo en televisión. Sí, okay. El pastor Fernando Castellano, él es el pastor rector del Centro Cristiano Betel, allá en Coamo. Al otro lado de Juan Carlos se encuentra el pastor Héctor Millán, que es el pastor rector fundador también de el Centro Cristiano Alcanza, también en Coamo. Y se encuentra con nosotros el pastor Javier Pacheco, que es el pastor de la iglesia Mission Board allá en Coamo. Esa es parte de nuestro grupo. Rompo el hielo aquí. Pastor, ¿qué lo motiva a hablar? Como dice él, a salir del closet de ya no guardar. Bueno, primeramente Dios le bendiga a todos. Bienvenido a Nueva Vida. Un placer, primera vez que me encuentro aquí, siempre les escucho y bienvenido. Creo que son de grande bendición a nuestra isla. Y gracias. Creo que eso nos ha motivado a nosotros a hacer el activismo que estamos haciendo de esta manera. Yo le venía comentando a los muchachos que de niño, de joven, cuando había en las caravanas, jamás y nunca pensé que iba a estar de vuelta a ese tipo de actividad siendo creyente. Y viendo la necesidad realmente que tiene nuestra isla y la coyuntura de momento que estamos viviendo. Así es. Que es necesario. Yo creo que no simplemente son las políticas de valores, de ética, de lo que representa el Partido Dignidad. Yo creo que hay en juego otra cosa más grande que simplemente ir a votar por mis valores. Yo creo que hay una expresión bíblica que aparece en Juan 17, es cuando Jesús hace una oración al Padre. Y la oración es que seamos uno como tú y yo somos uno. Exacto. Y cuando yo analizo esa palabra, yo estuve esta mañana a las 3 de la mañana, yo me levanté
me chocó mucho esta palabra porque anteriormente la había predicado a la unidad pastoral. Y hay 5 para qué. En esa expresión bíblica de 17, de 21 en adelante, hay 5 para qué. ¿Para qué Jesús hacía esa oración? La hacía para que era la petición de un hijo al Padre por los suyos que se vayan a quedar en el mundo. Ajá. Decía, Señor, para que ellos sean uno como tú y yo seamos uno. Pero algo que me llamó más la atención fue cuando dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí. Quiere decir que en estas elecciones, por causa de nuestros principios y valores, lo que está en juego no es simplemente un voto, es la credibilidad de Dios. Porque Jesús le está diciendo, para que ellos crean que tú me enviaste, que ellos se puedan unir para las causas por las cuales yo lo estoy dejando en la tierra. Si hay algo que va a validar el pueblo cristiano, es si realmente nosotros podemos poner a que el mundo le crea a Dios que envió a su Hijo, porque todos nos podemos poner de acuerdo para un propósito en común, que es llevar nuestros valores a no solamente predicarlo de los altares, sino a demostrar con nuestra vida y con nuestros hechos que realmente le servimos a un Dios. Va a estar en juego muchas cosas. Sí. Muchos pastores van a tener que medir dónde están realmente, si están con Dios o están con el otro. Porque está en juego muchas cosas para nuestro país. Y una de las cosas que Jesús le despedía al Padre, que es una oración que el Padre nunca, oigan bien, nunca el Padre podrá contestarle esa oración a su Hijo. Porque Dios nos cedió a nosotros por la libertad y el libre albedrío. Es una cuestión rapidito así. Cuando yo me convertí a los 14 años, yo vengo del caserío público. Ahí fue donde yo tuve la experiencia con el Señor. Pero ahí yo me encontré con un ateo que me dijo, Dios es tan poderoso y tan poderoso que puede crear una piedra que no pueda con ella. Y eso me tuvo a mí por años en mi mente, buscando una respuesta, hasta que un día, una mañana, limpiándolo bajo de la iglesia, vino la respuesta. Sí, Dios creó una piedra que Él no puede con ella. Y se llama voluntad humana. El libre albedrío que te dio para escoger y decidir. Es decir, que en juego está en estas elecciones. Es decir, realmente Cristo le damos la credibilidad que Él merece y necesita para que el mundo le conozca como Él quiera que nosotros le conocemos. Yes. Y hemos tenido una experiencia viva nosotros con Él, pero Él está esperando. Y es una oración que la iglesia está en la posición de contestarle a Jesucristo, porque el Padre jamás y nunca se la va a poder contestar. Está en nuestras manos. Yes. Se rompió el hielo esta mañana. Sí, está comenzando. Buenos días, comienzo contigo. Preséntate al pueblo, unas palabras de por qué estás aquí, ¿verdad? ¿Qué te inspira a estar haciendo el trabajo que estás haciendo en este proceso ahora? Excelente, gracias Juan Carlos. Pastor Héctor Millán del Centro Cristiano Alcanza en Coamo. Buenos días y bendiciones a todos. No tienes que decir que tienes 20 años. No, casi, ¿verdad? Gracias. Gracias por eso. Pero definitivamente soy el pastor más joven en la pastoral unidad del pueblo, con el ministerio más joven también, y a la misma vez eso trae unas dinámicas en mi vida. Yo estoy criando niños pequeños en mi casa. Yo tengo 2 hijos pequeños. Y yo creo que no fue hasta que yo me puse a analizar las plataformas y el impacto de las plataformas de los partidos sobre la niñez específicamente, que yo me puse entonces a la defensiva para tratar de proteger a mis propios hijos. ¿Qué edad tienen, si puedes decir la edad? Sí, uno acaba de cumplir 8 y el otro va a cumplir 5 ahora. Son pequeños, entonces están tiernos. En escuela pública, ¿verdad? En el sistema. Y yo nunca había visto unas elecciones que fueran con una temática tan influyente sobre la niñez, ¿verdad? Se ha tornado la discusión en ese tema de una manera bien impresionante. Y yo creo que es Dios el que está iluminando sobre estos temas que durante las últimas décadas habían estado allí, pero siempre la discusión se había tornado en pos del estatus. Exacto. Y entonces, debajo de la discusión del estatus estaban todos estos temas escondidos. Y nosotros habíamos pensado que habían partidos más conservadores y otros más liberales, pero ahora ha quedado al descubierto que todos los partidos tradicionales están altamente comprometidos con valores que no nos representan. Exacto. Y ahora entonces, al tener una temática tan espiritual, tan bíblica, tan expuesta abiertamente, yo creo que el Señor nos está poniendo en la obligación de nosotros asumir postura. Y esto es lo más difícil.
Las personas a lo mejor dirían que para un pastor no es tan difícil asumir posturas en este tiempo, pero yo difiero. Sí. Porque nosotros como pastores representamos personas en la congregación que tienen todo tipo de ideología política. Así es. Y nosotros, pues siempre representa un riesgo. Cualquier comentario le puede caer mal a alguien. Claro. Y entonces, pues no es fácil asumir posturas en este tema, específicamente en este tema, pero es necesario. Es necesario, claro. Y al levantarse una figura de liderazgo que pueda asumir postura, podría ser más fácil para otras personas poder entonces entender qué hago en estas elecciones, qué debo hacer, si debo ser más cristiano que popular, o si debo ser más popular que cristiano, o más PNP que cristiano, o más independentista que cristiano. Y todo esto influye, ¿verdad?, en la discusión, pero hace poco en la iglesia que estuve hablando un poco sobre el tema, compartí mi ideología en cuanto al estatus, y algunos se alarmaron en la congregación, pero cuando ven que yo, por encima de mi ideología, mi preferencia del estatus de Puerto Rico, yo estoy defendiendo los valores. Exacto. Yo estoy buscando defender la próxima generación que se levanta y tratar de crear un Puerto Rico que sea mejor para que mis hijos se puedan criar y levantar y desarrollar en un ambiente en donde sean cuidados y donde sean protegidos y donde sus mentalidades no sean distorsionadas por el Estado, que yo creo que eso sería el crimen más terrible. Dios les bendiga. Mi nombre es Javier Pacheco Guzmán, pastoreo de la iglesia Mission Bora en Cuamo. Llevo solamente 2 años pastoreando, y antes de esto quiero agradecerle a la pastoral de Cuamo, que me hizo la invitación para ser parte de ellos cuando yo comencé a pastorear. Y hay una palabra que yo lo resumo esto. Dice que el que me ama guardará mi palabra. Y eso me lleva a que cómo somos nosotros si somos recíprocos al amor de Dios. Somos recíprocos al amor de Dios. Estamos entregando, demostrando realmente que amamos a Dios. Y eso es lo que nos debe a nosotros identificar o mover o motivar. ¿Qué tanto yo amo a Dios? Yo amo a Dios tanto que soy capaz de recibir insultos, soy capaz de que me critiquen por tomar una postura. Pues sí, yo amo tanto a Dios que estoy dispuesto a tomar postura y a que me critiquen. Eso es lo que me va a mover. Y por eso me motivó a ponerle el pie, a caminar. Yo he tenido buenos pastores, buenos mentores en la palabra, y me enseñaron eso, que no es momento, aunque la palabra te diga que va a surgir unos hechos, cruzarnos de brazos. Nosotros no solamente como cristianos, sino como parte del pueblo, tenemos que alzar nuestra voz y dejarnos sentir. Qué bueno. Y por aquí, Fernando, ¿algún comentario, alguna pregunta de tu parte? Yo tenía mucha curiosidad por saber qué impresión tiene el pastor, siendo pastor y psicólogo, cómo usted mira la salud emocional política del país en este momento. Pues mira, te voy a... Te preguntaste a un psicólogo. Sí, yo quiero ser bien puntual en esto, porque antes de ser ni siquiera pastor o psicólogo, soy cristiano. Soy hijo. Y eso, inclusive cuando estaba, y bien, ¿verdad? Lo han tratado tanto Eliam como Angie y los demás que han venido acá. Yo conozco a Angie, pues trabajamos con ella en varias oportunidades en Teen Challenge. Y no difiero mucho de lo que ella ha planteado en este proceso. Nos ha costado a los psicólogos cristianos salir del closet en muchas ocasiones, incluyendo, a diferencia de los trabajadores sociales y otros grupos gremiales, ¿verdad?, y profesionales en Puerto Rico, los psicólogos no nos tenemos que agrupar, es por ¿verdad? Voluntariamente nos agrupamos, si queremos, en la APPR, en la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Pero la Junta Examinadora, otros lugares, como por ejemplo la universidad donde estudiamos, eran bien activistas. Ahí es que comenzó todo. Lo que estamos viendo hoy, que se está materializando en esta elección histórica, comenzó y se gestó en las universidades, donde nosotros, los que íbamos a estudiar que éramos cristianos, fuimos inclusive menoscabados. O sea, ser cristiano y estudiar psicología en mi época era contraproducente. Número uno,
porque nos decían en la iglesia que el que iba a un psicólogo tenía falta de fe. Ajá. Y entonces íbamos a la universidad y en la universidad nos decían, no, que es incompatible ser cristiano con ser psicólogo. Para mí nunca lo fue. Wow. De hecho, mi tesis doctoral fue la presencia de temas espirituales. Desde la academia clínica. Se plantea eso, José. Desde la academia. Es incompatible ser cristiano. Es incompatible. De hecho, tú puedes ir. Yo soy producto del sistema público del país. Desde kinder hasta mi PhD. Fue en la Universidad de Puerto Rico. Y en la Universidad de Puerto Rico, cuando yo estudié, no había ni un solo profesor, ni uno solo, que tan siquiera fuera por decirlo, tolerante con cosas. Al punto de que si tú pasabas por ahí, salías chamusqueado o vendías tus ideales o al menos los suavizabas. Yo perdí, por ser cristiano, oportunidades de beca, oportunidades, o sea, había discrimen. Tú entrabas a un salón y tú decías que eras cristiano, tú eras el objeto del golpe al gesto. Tú me estás hablando de 10, 12 años atrás. Es una cosa así, te estoy hablando de principios de los 2000, finales de los 90. No sé, yo tengo 44 años cuando estudié. 20 años atrás. Y era, o sea, ahora mismo es peor todavía. Sí. Entonces, pues, esa generación que estuvo allí, que fue seducida por el discurso lindo, pseudocientífico, sin base, es la que está hoy en día dirigiendo la APPR, dirigiendo la Junta Examinadora, dirigiendo y haciendo comentarios. Es por eso que cuando la asociación sale al paso del doctor César Vázquez, en su discurso en el primer debate, hubo un montón de psicólogos que estuvimos trabajando desde Proyecto de Dignidad para que saliera un comunicado robusto y contundente. Y mientras, ¿verdad?, Angie y Elian estaban siendo vocales al frente, habíamos muchos trabajando en la parte de atrás. Y yo creo que incluso, y esto lo tiro hacia al medio, llegó el momento en que los profesionales de la salud mental en Puerto Rico, cristianos, formemos nuestra propia agrupación. Porque eso es otro de los nichos donde nos estamos peleando. Y yo creo que es tan medular que como psicólogo profesional, lo digo, como pastor y como ¿verdad?, padre y la misma preocupación que traen mis compañeros, había que dar un paso al frente. O sea, yo no puedo decir desde el altar, amados, tenemos que ser. Daniel estuvo allí en momentos de dificultad, estuvo José en momentos de dificultad, entonces yo no puedo hacerlo. Pues en el momento en que se dijo, yo dije, no, yo voy a dar un paso adelante. Ellos se unieron conmigo. Yo quiero que usted sepa que los 3 pastores que hablaron van a ser coordinadores de unidad por el proyecto Dignidad. Wow. O sea, van a estar en la línea de fuego. Vamos a estar ahí, estamos promoviendo, ¿sabe? Estamos abriendo. Para que usted tenga una idea, en el distrito senatorial de Guayama, que es el que nosotros trabajamos, en Santa Isabel, Salinas, Guayama, Cuamo, todos los comisionados electorales son pastores activos en sus iglesias, pastores rectores de sus iglesias, todos ellos. Te estoy hablando de 5 o 6. Eso es historia. Por eso estamos haciendo estos programas. O sea, estamos escribiendo historia. Puerto Rico está escribiendo historia y parte de la iglesia en Puerto Rico está escribiendo esta página de la historia que todo el mundo la tiene que saber. Por eso ustedes están aquí. O sea, la vida lo que hace como medio de comunicación es estampar esos acontecimientos, porque si los pastores no vienen aquí y nos dan la información que nos están dando, nadie se entera, nadie lo sabe. No, y gracias por eso. Gracias por lo que... Pienso yo que el pueblo no ha conocido la magnitud del trabajo que se está haciendo tras bastidores. La gente quiere ver cosas, pero no saben que las cosas están sucediendo porque se están llevando por... Debajo del radar, se dice. Debajo del radar. Cosa de que la ola que se está levantando, turquesa, por eso venimos así, es sumamente grande, porque se ha hecho un trabajo desde el principio motivando a la iglesia. Yo soy el coordinador de la escuela que más salones tiene, unidades de votación, y voy a estar en primera fila allí. Ya a las 5 de la mañana tengo que estar en la EJI allí para escoltar las boletas, supervisando el proceso. ¿Había tenido experiencia política previa en este líder? Ninguna. Somos cookies Todos están inaugurando. Estamos siendo y lo están haciendo por la libertad religiosa, por la libertad de expresión, por sus hijos, por sus nietos. Porque es que si no es ahora, ¿cuándo? O sea, el problema es que si nosotros no trazamos y mandamos un mensaje, este yo creo que es el mensaje que todo pastor y todo feligres debe entender. Y yo cuando se nos extendió la invitación, yo le dije a los muchachos, vamos, porque es que los pastores debemos entender lo siguiente. Como dice César, y estoy en eso 100% de acuerdo, se nos va la vida. Decía el pastor René Pereira no hace mucho, o sea, si la iglesia no sale a votar, no damos, manifestamos, vamos a ser objeto
estamos siendo objeto de persecución, vamos a hacer peor. Decía no hace mucho el licenciado Juan Gao en una entrevista que estaban haciendo acá, él decía, desde el legislativo nunca ha venido nada en contra de la iglesia. Han habido expresiones, pero nunca se ha legislado. Estamos claros en eso. Todas las cosas que han atentado contra la iglesia han venido o desde el Supremo de Estados Unidos o desde el Ejecutivo. Y eso estamos claros. ¿Qué mejor oportunidad tenemos por primera vez en la historia de frenar en el Ejecutivo con un voto íntegro por Proyecto de Dignidad, colocar a alguien cuyas posturas van a defender la iglesia? Yo no tengo que esperar a que venga un comunicado a entrar por la parte de atrás de la ideología de género al gobierno. Yo no tengo que esperar entonces que venga un secretario de Educación a implantar una política o que desde la Procuraduría de la Mujer se financie estos proyectos que van en contra de la iglesia, porque eso es lo que está ocurriendo. Pues entonces si eso es así, por primera vez en la historia, nosotros tenemos a una persona de carácter probo que no tiene que venir a buscar nada, mi gente. Él pudo haber estado tranquilo en su consultorio, chilling, sin ningún problema. Dio 2 pasos al frente sin necesidad, por amor a lo que estamos haciendo, por nuestro futuro. Y yo creo que es el momento en que los pastores caminemos, nos movamos, que seamos más vocales en unas cosas y que salgamos en estos próximos días, estamos a menos de una semana, que salgamos a decir, mi voto tiene consecuencias y mi voto es para que ese ejecutivo que por años, desde administraciones pasadas, si no hubiese sido por el voto ejecutivo en la administración de Alejandro García Padilla, no nos hubiesen perseguido Hacienda. Si no hubiese sido por eso, en las escuelas no hubiésemos tenido que ver a Tamoa Viva y a las demás luchando por traer los libros, porque fue desde el Ejecutivo. Pues por primera vez tenemos la oportunidad de en una papeleta estatal decir, el Ejecutivo me representa, que es lo que no ha pasado. Y eso se juega aquí. Pudiéramos decir que también por primera vez la iglesia logra una unidad por causa de la política. Yes. Yo creo que sí. Lo que antes dividía ahora une. Sí. O puede unir. Parece algo Exacto. así, ¿no? Puede unir. Pero eso es lo mismo que estoy diciendo. Jesús está pidiendo por la unidad. Y lo que no, el mundo no ha creído por la falta de unidad que ha habido en el cuerpo de Cristo. Si todos que estamos aquí representamos una organización, un concilio, una institución con un nombre diferente, pero con una misma fe, y nos hemos puesto de acuerdo, separando tal vez algunos elementos de interpretación o de aplicación para un propósito común, que es poner una persona con principios y valores, que sabemos y conocemos su trayectoria, y la iglesia tiene la oportunidad. Por mucho tiempo hemos orado por eso. Llegó un momento de accionar con la oración, con el voto en esta ocasión. Dios le dijo a Moisés, ¿qué haces orando? Usa lo que tienes en tus manos. Marcha. Dile a este pueblo que marche. Y este pueblo, en esa encrucijada estamos ahora. Todos representan una misma cosa. Antivalores, anticristianos, son cristofóbicos. En todos esos aspectos estamos siendo atacados y tenemos la oportunidad, después de haber orado tanto, de pedirle a Dios tanto, y se nos da la oportunidad que no la aprovechemos, vamos a pagar un precio muy caro si no hacemos las cosas como deben ser. Y de hecho, te quería comentar que José. aquí habemos 4 iglesias, pero para que tengas una idea, en Cuamo son más iglesias, porque aparte de nosotros hay pastores asociados de sus iglesias que van a estar como coordinadores de unidad, de la iglesia Raham de Cuamo, de ICF de Cuamo, de la iglesia Bautista. O sea, hay una diversidad, pastores y pastoras que van a estar, que dieron pasos al frente de activismo. O sea, yo creo que es un tiempo donde nosotros podemos demostrar que el cuerpo de Cristo es capaz de hacer, porque la gente nos dice, no, que es que Dios cambia y quita, ese es el lema. No, que vamos a dárselo a Dios. Dios cambia y quita gobierno. Pero espérate, ¿quiénes somos sus manos? ¿Quién es su cuerpo para accionarlo? Nosotros. Correcto, sí. La herramienta y la democracia nos permite ser eso, ese ente que Dios utiliza para quitar y para poner. Hay un punto que yo lo quiero establecer. Estos procesos nos han cogido años. Yo recuerdo que uno de los primeros que planteó la necesidad de crear un cuerpo político fue Milton Picón, hace más de 35 años. Milton Picón, presidente de Morality Media, hace 35 años dijo, la iglesia necesita un instrumento. Y cuando estamos en la político que la universidad represente. protestando. O sea, ha tomado 35 años en llegar donde estamos hoy. Los procesos de transformación toman tiempo. El tema político siempre es un tema neurálgico, delicado. Y yo quiero establecer esta mañana que de parte mía, a nivel personal y del medio que represento,
que no estoy penalizando al que no ha decidido ser vocal. No lo estoy penalizando en términos de hablar de que no tiene fe, o de que estoy cuestionando su compromiso con Cristo, o de que estoy cuestionando ¿verdad? Su nivel de cristiandad y de vida del evangelio full en su vida, porque creo que todos estamos en un proceso. Nosotros estamos en el punto donde ya nos atrevemos. Sí. Como a mí me tomó. Hay otros que están todavía en ese proceso de análisis y de adaptarse y de decir dónde me acomodo a estos cambios, porque todavía no se sienten seguros. Y para aquellos que todavía no se sienten seguros, yo no quiero ser uno de los que pueda cuestionarle su fe, pueda cuestionarle su compromiso con Cristo, pueda cuestionarle... Y su amor por Dios. Su amor por Dios y por las vidas, porque sé que están en un proceso. Así que los líderes, verdad que en este momento, ahora lo que estoy diciendo aplica para ambas direcciones. A esos líderes que no han sido vocales, no se sientan mal con los que están siendo vocales. Exacto. O sea, no le diga a los que están siendo vocales, pastor, ustedes no deben hablar, que he visto los dos extremos. Exacto. Los pastores no deben hablar, los pastores no pueden usar el púlpito. Pues estás en el extremo de decirle a los pastores que no digan nada, porque hay que respetarte tu silencio público. Yo te respeto tu silencio público y no te juzgo, pero no juzgues al que está usando un nivel de libertad que pasa el filtro de la palabra completamente, porque la acción no es partidista. Yes. Se llama Proyecto Dignidad ahora, se puede llamar qué sé yo, Unidos en Cristo Partido mañana. Amor, Partido Unidos en la Fe. O sea, el nombre no hace la cosa. Lo que ha unido es la amenaza que representan las demás plataformas versus el nivel de protección que representa esta otra. That's it. Sí, no, porque Proyecto de Dignidad, y una de las cosas y yo creo que lo veníamos hablando también, una de las cosas que nos ocurrió es que Proyecto de Dignidad básicamente desenmascaró, o sea, trajo un nivel de revelación de lo que estaba ocurriendo y lo puso en el stage. Date cuenta dónde estaban los tentáculos, date cuenta hasta dónde se extendía el proceso, date cuenta hasta dónde estaban llegando las cosas, cuál era el proyecto, hacia dónde iban. O sea, y en ese proceso, pues entonces nos dimos cuenta de, espérate, pero si es que de la misma forma, por ejemplo, lo hemos visto en el periodismo, que era lo que yo te comentaba los otros días ¿verdad? Hablando por WhatsApp. Cuando un periodista se vuelve activista, deja de ser periodista. Entonces ellos pueden seguir siendo, y lo hemos visto inclusive en la Asociación de Periodistas, decir, necesitamos un periodismo activista. Ese fue el lema de una de las presidentas del colegio ¿verdad? De la Asociación de Periodismo. Pues entonces yo creo que la iglesia debe ser activista en este sentido, defender lo que creemos. Si usted me dice a mí, como decía Héctor ahorita, tiene que ver con el estatus, pues no, el estatus podemos tener diferentes formas de ver hacia dónde debe ir Puerto Rico en términos de su relación con Estados Unidos. Eso es una cosa. Pero ¿cómo se hace la gobernanza? Exacto. ¿Cuáles son los principios que rigen la ejecución en Puerto Rico? Ahí es donde me preocupa. Y por primera vez hay un candidato en la papeleta cuya plataforma entera representa lo que yo creo, representa lo que yo le quiero heredar a mis hijos. Mira, Juan, cuando yo hace 13 años empecé el pastorado, nosotros teníamos el llamado, Dios nos estaba empujando y estábamos en ese justo momento de ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque yo venía de esta cuestión de que, espérate, un psicólogo, pastor, sí, posible, yo tenía algunos modelos, veía gente, pero no era. Y de momento estoy viendo a mi hijo recién nacido. Christopher tiene, ¿verdad? A él que me debe estar escuchando ahora. Christopher, te amo. Kaylee, te amo. Karen, si no, después pierdo. Así que saludos a ellos. Yo miraba a Christopher y en aquel momento yo decía, yo no quiero heredarle a él. Sería injusto que de aquí a la edad que tiene Christopher, con sus 13 años, que habla, que se expresa, que es bien vocal, me mirara a los ojos y me dijera, papi, hace 13 años tuviste el break y no hiciste nada. Exacto. Sí. Entonces yo no quiero que ellos me miren ahora y decir, papi, tuviste la oportunidad de heredarme otras luchas. Exacto. Por ellos, por mis nietos que no han nacido, por mis hijos espirituales en otro lado. O sea, este es un momento donde yo lo miro y digo, no. O sea, yo no puedo hacer menos de lo que estoy haciendo. Y te digo, nos ha costado en momentos
yo he tenido, en estos días le dije a Karen, a mi esposa, mamá, perdón por estas semanas que he estado tan metido en esto, porque nos ha costado llamadas y buscar. Hay pastores, como bien le respetamos el hecho, mira, no me quiero meter en eso. Y sí, o sea, nos costó trabajar en una estructura de un partido que está emergiendo. Pero si en 7, 8 meses estamos aquí, yo no sé, pero aprendemos a mirar, como te decía, ya no somos una pequeña nube del tamaño de una mano. O sea, ya la nube creció y los números, lo que vemos, yo nunca lo había visto. Sí. Por ellos es que hacemos lo que estamos haciendo. Ayer, dentro de las gestiones que hice, tuve un requisito de visitar a mi mamá en Aguada y tenía un canal de televisión prendido y estaba el analista político Luis Dávila Colón hablando. Y Luis Dávila Colón decía, y hago este comentario para aquellos que le dan absoluta credibilidad a las encuestas, él advertía como analista político, la próxima encuesta que va a salir del periódico El Nuevo Día, estoy citando a Luis Dávila Colón en Mega TV, no le hagan caso porque esa encuesta, todos sabemos que Luis lleva más de 40 años analizando la situación política del país, porque va a estar cargada hacia los partidos emergentes, entiéndase Victoria Ciudadana y Juan. Así que van a tratar de demostrar con la encuesta que otros movimientos o los propios partidos tradicionales no tienen la fuerza que siempre han tenido. No se deje llevar por la encuesta porque está hecha para que aquel al que se le da un % pequeño diga yo no quiero perder, entonces me voy para el otro. Obviamente los cristianos tienen que saber eso porque cuando vean la encuesta posiblemente Proyecto Dignidad la última vez le dieron un 1%. Sí. Ajá, ¿ok? Sí. Que puede que esté en 1, tal vez menos en esta encuesta, no sabemos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo va a resultar? Pero advertía, no se dejen llevar por la encuesta porque está manipulada. Estoy citando las palabras de Luis Dávila Colón, ¿ok? Y están ahí grabadas, las puede buscar cualquiera en el programa que él tiene en esa estación de televisión y en Z93 también, ¿verdad? Sí. Se llama Nación Z, donde Nación él participa. Z, correcto. ¿Ok? Por eso lo estoy citando. Y nosotros tenemos que estar aware que cada cual tiene intereses en estos procesos políticos. Yes. La empresa privada, que son de noticias, El Nuevo Día tiene intereses, Periódico Metro tiene intereses, todo el mundo tiene intereses en cargar los topos en una dirección, en la línea editorial de ellos, en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, en lo que ellos piensan que es mejor para el país. Nosotros estamos haciendo lo propio, ¿verdad? Y el detalle ha sido y yo creo que ha sido otra de las cosas que sé que ustedes los ha despertado. Precisamente los medios han querido caricaturizar la iglesia de fanática, de tener discurso de odio, y la línea de pensamiento es: cristianos, cállense, ustedes no son buenos para el país, no son buenos. Cuando nosotros llegamos al punto de tener un concurso que se llama Joyas Machistas, donde está la frape, donde hay muchos pastores envueltos, tú te das cuenta de que ya esto subió a un nivel más alto de ataque a esta institución que representa una voz diferente, una voz disidente que hay que callarla. Entonces tú dices, es que no, mi actitud no puede ser la misma. El juego cambió. Cuando ustedes ven eso, pastores, ¿qué ustedes piensan? Indignación. Me gusta esa palabra. Sí, Indignación. porque definitivamente el hecho de que pensemos diferente no significa que no tengamos una voz válida, que tengamos una perspectiva válida, que tengamos un fundamento, unas raíces. Definitivamente a lo largo de la historia, las voces que van en contra de nuestra línea de pensamiento nos han tildado de retrógradas, están diciendo que somos ignorantes, que simplemente esto es sensacionalismo disfrazado de espiritualidad, pero realmente Puerto Rico es un pueblo de creyentes. Por otro lado, o sea que es algo contradictorio, porque sí, en Puerto Rico, la isla del Cordero, dentro de nuestras raíces está la fe. Está la fe, y nuestra fe no es sensacionalista. Nosotros sí entendemos lo que creemos, y nosotros hemos profundizado y hemos buscado el fundamento y los principios y los valores, y entendemos que más allá
de algo que podamos sentir, está la ley de Dios metida en la naturaleza, metida en la biología, metida en la ciencia, metida, como dice el pastor, metida en la psicología también. Hay principios de bienestar en la palabra de Dios, y de la palabra se desprenden los elementos de bienestar que fluyen en la sociedad. Así que el hecho de que se haya levantado una ola en estas últimas generaciones para tratar de callarnos la voz no significa que nosotros tengamos que quedarnos callados. Significa, yo creo que con más razón tenemos que abrir la boca en este tiempo, porque en la misma iglesia lamentablemente se nos enseñó que en estos temas debemos permanecer callados. Y como consecuencia de ese discurso en la misma iglesia es que ahora en el poder hay una carencia de personas que tienen valores. Y yo creo que es necesario que nosotros para este tiempo podamos abrir más la boca, y que podamos nosotros impulsar a esta nueva generación de creyentes a no solamente estudiar teología, porque gloria a Dios por eso, necesitamos más ministros y predicadores, pero definitivamente impulsar que abogados cristianos, empresarios cristianos, funcionarios públicos cristianos, gente que se metan, porque eso es lo que va a ayudar a que nosotros, ¿verdad? La palabra dice que donde gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Exactamente. Así que es necesario que nosotros abramos la boca en este tiempo para crear una diferencia. Es poderoso. Yo, mientras te plantea la pregunta, me lleva a Juan, la voz que clamaba en el desierto. O sea, estamos en el momento de eso mismo. Tal vez la gente vea desierto, no vea esperanza, pero se está levantando una voz que está clamando en el desierto, una voz que va a venir con más empuje, y solamente ser firme en los valores. El pastor Millán dijo algo bien claro. Aquí hay un pueblo de valores. Y si le damos, no estoy tocando ni el tema religioso, estoy hablando valores, los que nos definen. Yo no fui criado en la fe, yo fui criado en la fe católica, pero me enseñaron unos valores, me enseñaron temor a Dios. O sea, no es atacar, es valores, temor a Dios. Y hay un pueblo que es temeroso de Dios. Dice la palabra: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Amén. Estamos en los minutos finales, esto nos ha corrido bastante rapidito. Ustedes representan la parte de los pastores que se movieron a la acción. Los quise invitar porque ustedes están de funcionarios de colegio. ¿Hay alguno aquí? Funcionarios de colegio. Sí, coordinadores de unidad, funcionarios de colegio y comisionados electorales. Eso es ya acción. Sí, full. Estamos full. Ahí. Eso yo nunca lo había visto. No sé si. De mi iglesia ¿Tú habías visto eso, Fernando? Tú llevas muchos años como yo en esto. No, en la vida. Esto es una sorpresa. Nunca había pasado. Nunca. Tengo algunos miembros de nuestra iglesia que también son coordinadores. Pero pastor, yo quiero estar ahí. No, hay que hacerlo. Hemos creído en lo que se ha presentado, y vamos, y no ciegamente, es con conciencia. Nuestra fe es con conciencia, nuestras convicciones con conciencia, o sea, es razonamiento. Exacto. Y es momento de atrevernos. La gente tiene valores, y es atreverse, no tener miedo. No tener miedo, y el 3 de noviembre decirle al pueblo al país, dar la noticia: estamos aquí, se han olvidado de nosotros, y es un pueblo que tienen que contar. Así es. Qué bueno, gracias por estar acá. Sé que el viajecito de Coamo aquí, ¿cuánto les tomó? Hora y pico. Sí, lo que pasa es que el trafiquito está heavy hoy. Inclusive te iba a comentar que hay unos cierres en estos días que es importante. Vamos a estar, por ejemplo, hoy en Villalba. Vamos a estar trabajando en una iglesia que se nos abrió para hablar. El viernes estamos en Salinas, y el sábado hay un cierre que sale desde allí en la entrada de Santa Isabel, corre Cuamo, Juana Díaz y termina en Ponce. Que vamos a estar todos juntos proclamando lo mismo. O sea, creemos en un cambio y somos más los que creemos en esto. Sí, definitivamente. Yo cierro con la exhortación que di. Aquí hay un punto que como creyentes todos tenemos que mantener la unidad. Yes. Y le hablo a los que están siendo vocales y estén en acción, como los pastores que tengo aquí. A los que no están en acción y callados, respete la libertad de estos pastores de ser vocales y moverse a la acción. Los que están y se han movido a la acción, respete el silencio de los demás, y que en el proceso en que están lleguen a un punto en que se atrevan. Si nosotros guardamos eso, porque esto despierta muchas pasiones, muchas situaciones, yo creo que el resultado final va a ser de beneficio para todos. Amén. No podemos estar en un extremo
ni en el otro. Y yo creo que si mantenemos ese balance, esto va a seguir marchando de maravilla. Así que yo los felicito a ustedes, ¿verdad? El esfuerzo que están haciendo, lo están haciendo por Puerto Rico, por la nación, por nuestros hijos, por los nietos, por las nuevas generaciones. Y yo creo que cuando se mire, uno podrá decir, se puso un granito de arena. Estuvimos allí. Yo creo que muchos de ustedes y muchos de los que nos escuchan están criando a los próximos alcaldes, legisladores, y quién sabe, está criando a la próxima gobernadora o gobernador cristiano que nos está escuchando esta mañana. En nuestras iglesias tenemos uno que está para asambleísta municipal, igual que el de la iglesia. O sea, que están corriendo. O sea, que estamos ahí, o sea, se está moviendo el proceso. Y yo creo que estamos en una temporada maravillosa. Y como tú decías, estamos para unir. Pero en este proceso de unir, pues queremos ser y dar ese paso. Y quiero hacer este comentario, lo quiero hacer con mucho respeto. Para los que están en los dos partidos principales, una demostración contundente de los cristianos y de este nuevo proyecto Dignidad, yo creo que es la garantía más grande de que esos dos partidos principales para el 2024 se adecenten y digan qué errores cometimos nosotros garrafales y crasos, que se nos vaciaron la gente que antes los teníamos permanentemente cautivos, ¿por qué se fueron? Tienen que empezar a respetar a la iglesia, no solamente por los buenos resultados que este nuevo proyecto trae, van a despertar a una conciencia nueva al decir cuántos miles de votos perdimos por haber sido hostiles con los cristianos, por haberles dicho cállense, por haberles dicho nosotros criamos a sus hijos y le enseñamos el valor. Ustedes papás no, nosotros. Y yo creo que al final, para que el que está bien ubicado en uno de los dos principales y tradicionales, el resultado final hasta para ellos va a ser bueno. Sí, esa va a ser finalmente una de las consecuencias grandes de la demostración que va a pasar el 3 de noviembre. Gracias, pastores, los bendigo. Gracias a ustedes. Parte de la historia, parte de la historia. Así es. Las 7:57, buenos días, Puerto Rico.